El tema es los espacios del preclásico, lo sagrado y lo profano, un punto de vista arqueoarquitectónico. Gracias. Uno de los aspectos por los que el proyecto Cuenca Mirador hace sus investigaciones en el mundo maya, que se abrió camino durante el preclásico, son los orígenes. Los orígenes de esta civilización maya que ocupa un lugar preferencial en las investigaciones del proyecto. La que sigue. Contrario al clásico y al posclásico, durante el preclásico es cada vez más difícil seguir las huellas arquitectónicas y urbanas, pues las raíces culturales y sociales son cada vez más difíciles de interpretar. Al ir adentrándonos en la génesis de esta civilización, una de las fundadoras de la cultura del mundo. Máxime si los objetos que necesitamos para dar las interpretaciones son cada vez más difíciles de localizar por medio de la investigación. Sin excepción, ¿cómo interpretar en el umbral de esta civilización lo sagrado, lo profano? ¿Qué espacios se pueden interpretar como sagrados o como profanos? ¿Cuándo un espacio profano deja de ser y se vuelve sagrado? Por medio de la historia constructiva que lo va a cubrir, o por medio de distintos momentos constructivos que están combinando ambos espacios, o cuando nuevas construcciones cubren a las anteriores. ¿Cuándo los espacios profanos se vuelven sagrados o al revés? Todo esto le da un sentido sociocultural a un espacio que fue construido antes de ser remodelado. Las que sigue. La que sigue. Más que responder directamente a estas preguntas, quiero plantear aspectos de las inferencias que realizamos en el proyecto y por medio de una metodología socrática, quizás presocrática, si lo vemos a nivel preclásico metafóricamente hablando, ver la forma en que lo profano, lo sagrado, se puede presentar o inferir en la realidad arquitectónica y constructiva de los sitios prehispánicos del preclásico en esta zona geográfica. En primer lugar, el punto de vista no puede ser desde una sola disciplina, sino desde una perspectiva dual que implica una visión dicotómica, en tanto que objeto, artefacto y edificio arquitectónico se pueden englobar en un mismo objetivo de investigación, de intervención y de interpretación. La que sigue. La que sigue. Aunque no es una visión novedosa, la arqueoarquitectura muy popular en los años 80 del siglo pasado, por ejemplo, los trabajos de Villalobos y su disertación doctoral, es una visión que debemos incorporar de aquí en adelante para mejorar la situación real de las construcciones prehispánicas, que tiene muchos aspectos como construcción, estilo, materiales, arte, historia, una evolución de una obra en funciones sociales de sus constructores a una vida patrimonial en la actualidad. Implica su historia, su conocimiento y su conservación al futuro. Una tarea que debemos hacer juntos, arquitectos y arqueólogos o arqueoarquitectos. En este sentido, debemos unificar los criterios de la arqueología y de la arquitectura para llenar este conocimiento tan complejo de la realidad de los sitios prehispánicos de Guatemala, especialmente en un periodo tan antiguo temporalmente como es el preclásico maya. Este es uno de los objetivos del proyecto Cuenca Mirador, permitir que el pasado construido en espacios físicos siga hacia un futuro, como una realidad viva en nuestro pasado para las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo ver, conocer, entender, interpretar el uso del espacio y el papel de las sociedades prehispánicas preclásicas? ¿Cómo el maya usó el espacio llenándolo de ideas, creaciones, necesidades, creencias, volviéndolo sagrado por medio de los materiales constructivos? La que sigue. Tenemos estos aspectos importantes que hay que reflexionar. Espacio urbano, espacio arquitectónico, espacio sagrado, espacio profano, el mundo, el territorio, el cosmos. Por experiencia en contextos arqueológicos se ven dos tipos de espacios. El residencial, con raíces cotidianas, profanas, domésticas, y el monumental, con raíces administrativas, sociales, políticas, económicas, religiosas, sagradas. La que sigue. Por otra parte,
Para ver e interpretar el espacio, se deben tener en cuenta las siguientes disyuntivas. Espacio, sitio. Artefacto, edificio. Construcción, técnicas constructivas. Sagrado, profano. Enfoque occidental, enfoque mesoamericano. Arquitectura y su medio circundante. La capacidad de la arquitectura de hacer espacios sagrados, de hacer sentir que el espacio es sagrado. ¿Por qué? Porque el hombre es el autor de esos espacios. Él debe hacer sentir lo sagrado por medio de la construcción de espacios y construcciones. Por otro lado, las interpretaciones sobre el mundo prehispánico que debe tener en cuenta una visión antropológica en donde se debe interpretar lo indígena como un fenómeno social de investigación, no de discriminación, no de exclusión, como creador, como fenómeno interno de la construcción, porque es ahí donde se hizo realidad el espacio constructivo. Ellos, los indígenas, son los constructores, son los autores, son los profanos, los seculares, los creyentes o los sagrados. O lo histórico, la historia misma de los autores, de los creadores, como creadores o autores, que al construir hacen que se pueda diferenciar de otras historias, de otros creadores. La que sigue. La siguiente, por favor. Entonces podemos decir que la estructura social es un reflejo del que lo organiza, de la sociedad. Pero también depende del constructor, del usuario, aunque las investigaciones del preclásico parecen indicar que inicialmente usuarios y constructores los podemos identificar como los mismos, las mismas personas. El usuario construye sus necesidades arquitectónicas. El usuario escogía su lugar sagrado, individual, separado de lo profano del mundo colectivo o aldeano. El espacio como producto histórico de la arquitectura, en donde se aplican soluciones constructivas adecuadas a los recursos materiales, humanos, técnicos y sociales. Este aspecto lo estamos empezando a conocer por la parte más temprana del preclásico, en donde la evidencia dice que usaron el cuero calizo de forma directa, con materiales perecederos, con lodo y techos también perecederos, y como evidencia, hoyos de poste directamente hechos sobre la piedra caliza. Esto más o menos en evidencias alrededor del año 2600 antes de Cristo, y tenemos para eso fechas de carbono 14. Potencialmente un espacio era usado para ambos aspectos. El jefe de la familia dictaba y dirigía lo sagrado dentro de un mundo profano familiar. No había sacerdotes o espacios sagrados definidos constructivamente. La que sigue. Seguidamente, el gran desarrollo preclásico. Vemos luego de una evolución de un espacio circundante, en este caso el bosque tropical, a un espacio que se torna construido, urbano, en donde se pueden hacer varios aspectos. Podemos observar observatorios astronómicos como conjuntos sacros y cósmicos en casi todas las ciudades de la cuenca, que también se les conoce como grupos E. Las direcciones de monumentos, altares, edificios, conjuntos de arquitectura. Las cuevas con un origen clánico, muchas veces bajo los edificios aislados o de forma aislada. El universo y sus fenómenos reproduciéndose en la arquitectura. El medio ambiente como influencia de las soluciones arquitectónicas. Una organización del espacio, es decir, un ordenamiento territorial, incluyendo el funcionamiento del ecosistema donde se está realizando el asentamiento. La interrelación entre los organismos vivos y su medio ambiente. La capacidad de ese territorio o ambiente de poder producir recursos para cierto número de habitantes. Solo un medio ambiente rico en recursos puede mantener grandes poblaciones. La dicotomía sitio-local, territorio-región, un espacio sagrado, profano, un espacio regional, sagrado o profano. La que sigue. Entonces, los niveles de análisis y de explicación del espacio en la cuenca Mirador nos llevan a ver cómo se utilizó el espacio a lo siguiente. Tenemos que hacer un análisis ecológico territorial, el estudio del funcionamiento de ese ecosistema, analizar los sitios de forma individual, el asentamiento a nivel regional o todos aquellos sitios que forman el espacio en conjunto, la infraestructura que hizo posible el espacio local, hacia la extensión de este espacio a un espacio regional, las calzadas o caminos blancos que hicieron posible
una cohesión sociopolítica regional. La decisión de una sociedad de vivir en un ecosistema difícil no es un río, no es un lago, no es el mar. Son zonas llenas de bajos, sin agua superficial constante, pero de ricos suelos agrícolas que se extrajeron de estos bajos. Hacer creer a una alta población de vivir en este ecosistema mediante soluciones constructivas, ya sea profanas, ya sea sagradas. Ver la relación entre espacio y asentamiento, tomando en cuenta que la arquitectura produce espacios internos y externos. La que sigue. La tecnología para expandir la visión local a una visión territorial. Y ahora con la nueva tecnología, el LiDAR, como la posibilidad de ver una región ocupada por los mayas en la cuenca. Observar la región ecológica en toda su totalidad, en toda su magnitud. Ver los cambios que se hicieron en el paisaje desde el preclásico medio a tardío. De una visión de un pozo, de una trinchera, de una plaza, de un patio, de un edificio, de un grupo, de un sitio, a una visión regional compuesta por sitios comunicados por calzadas, llevando lo profano y lo sagrado a niveles regionales, de una significancia territorial. La unión del espacio en 3 dimensiones, el largo, el ancho y la altura de la arquitectura y de la infraestructura, construida en una región sobre un territorio modificado en su paisaje geográfico. De una visión unidimensional a una bidimensional y con el LiDAR a una visión tridimensional del territorio, de los materiales constructivos y su asentamiento en toda la cuenca Mirador, todas las construcciones desarrolladas en este territorio o en este terreno. Las modificaciones regionales del ecosistema hechos por la cultura maya que modificó el territorio, pero modificó su visión profana y sagrada del espacio, ampliando ambos conceptos a un nivel regional. La que sigue. La que sigue. El espacio geográfico ambiental como proveedor de materiales para la construcción, para la agricultura, para el sedentarismo, para la construcción de un orden social y político que exigió la construcción de espacios profanos y sagrados. El espacio arquitectónico versus el espacio físico, lo sagrado versus lo profano. El espacio profano residencial que permite establecer relaciones más superficiales entre artefactos y su superficie. El espacio sagrado que necesita más que relaciones con artefactos, sino de estos con la obra misma, con la obra construida. La pirámide con sus relaciones con escultura o símbolos grabados o moldeados en estuco, pirámides de 13 cuerpos, palacios de 9 puertas, complejos triádicos recordando la creación, las 3 piedras del cosmos, mascarones o frisos, dinteles, monumentos, una narrativa sagrada por medio de la arquitectura, el espacio natural que puede llegar a ser espacio sagrado por las intenciones más que las construcciones, el espacio creado con sus funciones sagradas y sociales. La que sigue. La que sigue. La necesidad de que los elementos de arquitectura formen un espacio y que este espacio sea repetido constantemente en otros espacios creados. La narrativa sagrada por medio de la repetición de elementos de arquitectura, de arte, unidos a la construcción y a las técnicas de construcción. La traza del urbano, el ordenamiento constructivo en el espacio ambiental, dándole significancia, sentido, haciéndolo comprensible para el usuario, de un ambiente totalmente natural a uno construido, de una aldea a una ciudad a una megápolis. La que sigue. El miedo de los primeros colonizadores a un nuevo ambiente selvático. Los miedos inescrutables de este cambio ambiental. Miedos exclusivamente humanos, el mundo natural, que florece en medio de la búsqueda de una sobrevivencia. La arquitectura, que también es exclusivamente humana, ofreciendo seguridad. Es por eso que en este momento de peligro de adaptación, buscando entender los fenómenos naturales, el funcionamiento de un nuevo ecosistema, buscar una explicación por medio de lo sagrado. La que sigue. Espacio sagrado. La arquitectura puede ir más allá de ir a lo seguro y aspirar a evocar lo mejor de nosotros, creando lugares que toquen lo que solo se puede definir como sagrado. ¿Qué es espacio sagrado? Ya sea un hecho por el hombre, ya sea surgiendo del mundo natural, el espacio sagrado nos conecta con una realidad que trasciende nuestros temores. El océano, el bosque, el sol naciente o el sol poniente pueden definirse sagrados. Sin embargo, los humanos pueden crear lugares que mantengan y extiendan lo mejor de nosotros, más allá del mundo que inevitablemente nos amenaza
y nos empequeñece. La arquitectura puede crear lugares donde nos sentimos parte de una realidad sagrada, de un todo, de una unidad universal. Pero ¿cómo reconocerlo en los contextos arqueológicos que buscan localizar los orígenes de esta maravillosa civilización? Preguntarnos, ¿lo sagrado se basa en la historia? ¿En la memoria? ¿Creando una estética que los arquitectos tejen conscientemente? Los mayas realizaban sus ideas sagradas por medio de la construcción, como narración de sus creencias, las cuales manifestaban físicamente a través de los materiales constructivos y la formación de espacios construidos. La que sigue. Las evidencias tempranas de una arquitectura en nacimiento infieren que el hogar es el más sagrado de los lugares. Es el primer templo en que la familia crea el cosmos a partir del caos y experimenta la plenitud de la vida. El nacimiento, el sexo, el florecimiento, el amor, la risa, el dolor y la muerte. En el espacio comían, en este espacio comían, dormían, se juntaban al frente del fogón para contar historias ancestrales contadas de padre a hijo. Al morir, romper el piso de la casa y enterrar a su familiar, ya sea padre, ya sea madre, ya sea hijo. Un ambiente profano que luego es sagrado. Schroeder menciona que se recreaba su propio hogar para tener una identidad sacramental con su representación estilizada de ese lugar primitivo de vivienda, donde la humanidad primero desarrolló nuestro sentido religioso como parte del orden natural para que lo cuidara en este nuevo ambiente selvático. La que sigue. ¿Cómo puede hacer la arquitectura que un hombre sienta que el espacio es sagrado? ¿Cuáles son las cosas sagradas de los mayas que la arquitectura puede llevar a materializar a través de los espacios? El doctor Juan Antonio Valdés nos recuerda que el surgimiento de ciudades y su ubicación tuvo estrecha relación con la geografía sagrada. Para los mayas su ciudad era el centro del universo, el punto central del cosmos, y cada edificio, cada construcción imitaba y repetía la creación del mundo. Las ciudades mayas fueron concebidas alrededor de un punto central, considerado como el lugar que daba vida y movimiento a las cosas y a los hombres. Este lugar central fue considerado como el quinto elemento, como el quinto punto cardinal, a manera de axis mundi. Aquí la ciudad y los rituales permitían al gobernante viajar entre los diferentes niveles del cosmos. Dice el doctor Juan Antonio Valdés que la carrera por obtener prestigio había comenzado y la competencia estaba cuesta arriba. Las grandes ciudades del momento se enfrascaron en rivalizar una contra otra en su idea de llegar a convertirse en el centro del universo. La que sigue. Las evidencias tempranas de la cuenca Mirador nos dicen que un elemento básico en la construcción de ciudades fue el desarrollo de las plataformas. Las plataformas formaron espacios libres que servían para geometrizar el espacio y colocar encima otros elementos constructivos y construcciones diversas. Para formar espacios horizontales, amplios y nivelados, se requiere del apoyo de las plataformas de nivelación. La plataforma se forma con muros y contrafuertes y materiales de relleno formando bloques calizos con superficie horizontal o más o menos horizontal. Esta superficie fue cubierta por finas capas de estuco, medida de conservación frecuente para el uso de todas las ciudades mayas. Dependiendo de su dimensión, la plataforma puede formar una plataforma de sustentación, donde hayan plazas y patios, o un elemento de base para un edificio. La que sigue. Varias plataformas superpuestas pueden formar una base piramidal o plataforma escalonada, la cual puede o no tener una construcción superior. Varias plataformas superpuestas pueden alcanzar dimensiones monumentales y llegar a soportar varios edificios y patios, formando grupos de patios elevados, lo que conocemos como acrópolis. Con el uso de plataformas en diferentes niveles, la comunicación horizontal entre un espacio y otro se complicó. Las barreras verticales fueron resueltas por las escalinatas. Por esta razón compositiva de rangos en diferentes alturas, la escalinata es otro elemento básico en la estructura de las ciudades preclásicas. Generalmente las escalinatas se consideran como parte de los elementos compositivos de los espacios libres y apoyan a definir ejes visuales con las edificaciones. Las escalinatas no solo son el medio para pasar de una plataforma a otra, sino son parte del escenario teatral de las ciudades. Por ejemplo, las escalinatas de la plataforma del complejo Danta no necesitan tener un ancho de 20 metros para cumplir su función de dar acceso, desde el piso de plaza a la entrada del complejo hasta el complejo teático encima de la pirámide Danta a más de 72 metros de altura. Villalobos, por ejemplo, menciona en su obra que el otro elemento básico generador de ciudades son las edificaciones con espacios interiores, también llamados elementos sólidos.
por representar masas sólidas en una estructura urbana. Los edificios son volúmenes construidos a base de muros y techos a propósito de usar el espacio interior. Los escenarios sagrados se forman al combinar elementos sólidos o elementos masa con elementos o espacios libres. La que sigue. Esto lo podemos ver en el axis constructivo del sitio. El mirador, donde es importante la posición de los edificios, está espacialmente estudiada, aprovechando efectos de orientación, de posición, relación de plaza y edificio, relación entre un edificio y otros. También se aprovechan los efectos de luz, sombra, plástica aplicada a las fachadas de los edificios y el color para trasladar mensajes e impactar al observador. Dentro del tejido urbano se colocan los elementos simbólicos como los mascarones, frisos modelados en estuco y piedra, con datos sagrados o mitológicos de los acontecimientos de la ciudad y sus gobernantes. Los templos pirámide, los edificios de conmemoración del sol, los grupos triádicos, los juegos de pelota como portales al inframundo, los grupos de palacios, las piscinas rituales o baños rituales o ceremoniales. Miguel Rivera Dorado dice que la escenografía es considerada como rasgo principal en la composición arquitectónica y menciona varios elementos empleados para acentuar este efecto teatral. Entre ellos están el uso de plataformas elevadas, el uso de la perspectiva, la ornamentación de los edificios, la circulación con entradas y salidas preparadas, el efecto de ascender o descender de las escalinatas. Otros elementos que enfatizan el carácter escénico son ubicaciones espaciales con impactos visuales, visión frontal, visión lateral, el movimiento de masas, complementos auditivos, complementos acústicos, los vestidos y adornos y movimientos corporales de los usuarios. Todo esto observado de una ciudad que creció durante el preclásico medio al preclásico tardío y terminal. La que sigue. Finalmente, como han manifestado los arqueólogos e investigadores de la civilización maya, ¿cómo los mayas comprendían el espacio? Para los mayas el universo estaba formado por tres grandes planos cósmicos, el cielo, la tierra y el inframundo. Para los mayas la superficie terrestre se dividía en cuatro grandes sectores, que a partir de un centro imaginario se extienden hacia los 4 puntos del compás. El cielo, 13 niveles, siendo el primero la tierra, y hacia abajo, 9 niveles del inframundo Xibalbá. Para concluir, observemos el orden territorial que presentó la cuenca como un ejemplo del espacio profano y sagrado, conectado por obras de infraestructura. La que sigue. Aquí podemos ver los 6 tipos de sistemas forestales tropicales que tenemos en la cuenca Mirador. En otros lados hay 3 o 4, pero en la cuenca tenemos 6. Tenemos zapotales, ramonales, palmas, guanales, tintales, los cibales, famosos cibales, y algunos desiertos que son domos de sal. Pero después tenemos abajo, podemos ver la evolución de estos sistemas, de los sistemas lacustres que están adentro de la cuenca Mirador. Tenemos lagos en el Pleistoceno, lagos restringidos en el 5000 al 2000, cibales al 200 después de Cristo y los famosos bajos que los vemos ahorita. Los datos de polen indican que los bajos subhumedales del sistema fueron cibales perennes durante el Preclásico tardío. Y tenemos acatales, junco, lirios y un montón de elementos más y animales que dieron una riqueza a esto, la que sigue. Y aquí podemos observar algo que se debe quedar en la memoria de todos, porque este es un mapa muy antiguo, es un mapa de 1989. Imagínense ustedes, no existía el LiDAR, no existía, pero miren ustedes, qué cosa. Ya tenemos el ordenamiento territorial de la cuenca. Tenemos el bosque alto, donde están todas las construcciones. Tenemos el bosque bajo, donde están los pantanos y las aguas estancadas. Y ahí se pueden observar las calzadas, aquellos caminos blancos que llevan a todas las ciudades y le dan cohesión a este sistema maravilloso. A este lugar que los mayas entendieron, que los mayas siempre pudieron sacarle el mayor provecho. La siguiente. Y agradecer a todos ustedes su atención. Muchas gracias y buena noche. Buenas noches, maestro Gustavo Martínez. Gracias por su magnífica presentación hecha con